Funciona como un verdadero imán la zona entre los 70 y 74.000 dólares. Lo estamos viendo en Bitcoin durante el día de hoy, 23 de marzo, y ya llevamos analizando bastante tiempo este canal de acumulación, tanto en la zona de los 70-74 como anteriormente. Hoy, como otros días, vamos a hacer un estudio en profundidad de la acción del precio y de la búsqueda de instituciones mediante volumen para saber exactamente lo que hay detrás del gráfico, es decir, aquellas estrategias que las manos fuertes, ballenas, instituciones están preparando o ya llevan un tiempo siguiendo, así como los engaños que siempre preparan para que los retail, gente pequeña como tú o como yo, caigan y consigan ellos esa liquidez. Nosotros nos tenemos que adelantar, seguir esas estrategias y ganar como ganan las instituciones, ganar como ganan los grandes. De todas formas, en este vídeo de hoy, además de como suelo hacer otros días, un análisis para el corto plazo, es decir, hoy es 23 de marzo, podemos hacer un análisis como para una semana, aunque suba actualizaciones todos los días, siempre la base es la misma y vamos añadiendo cualquier posible cambio, aunque como estás viendo funciona perfectamente en el análisis que estamos haciendo. Ya al principio de este canal dijimos que iba a subir, que iba a bajar. Ayer te dije que esta zona iba a funcionar como un imán y hemos visto que aunque la perdió, evidentemente no llega a los 65.000 y ha vuelto a la zona de los 70.000, siempre funciona, pero hay matices que es necesario añadir día a día y es lo que intento hacer en estos vídeos. El de hoy, además, vamos a hacer al final del vídeo, igual queda un poquito más largo de lo habitual, ya me iré ajustando para que no se haga muy largo, pero vamos a hacer un análisis de Bitcoin al medio largo plazo, es decir, lo que puede hacer, los escenarios que se abren para Bitcoin en este 2026. Sin más dilación, vamos a empezar con el análisis. Como otras veces, ponemos soportes y resistencias para tener claro el escenario en el que se va a mover Bitcoin. Nos falta de poner uno en esta zona de los 65, que ya sabes que es súper importante, y el plano te lo repito como otros días porque es muy necesario saber exactamente lo que está haciendo Bitcoin, es decir, los escalones, soportes y resistencias a través de los cuales se va a mover. A partir de ahí ya podemos buscar a las instituciones, ver dónde están los engaños, las estrategias y armar nuestra estrategia en relación con lo que van a hacer. Escalones, como te decía, soportes 60.000, que fue el selling clímax de principio de febrero, que nos determinó la existencia de este canal de acumulación. Me habéis preguntado en diferentes comentarios por qué es un canal de acumulación y no es uno de distribución. Eso, el tiempo, la experiencia te va diciendo que es una cosa u otra, pero lo que es fundamental es que aparezca un selling clímax al final, al principio del canal, y también que aparezcan estos sprints. Normalmente cuando es distribución lo que vemos más son uptrends, que sería que rompe por la zona de arriba. Esto no lo podemos considerar uptrends, sino la búsqueda de un nuevo canal. Pero siempre con la experiencia y un poco intentar buscar lo que ha pasado otras veces, vamos descubriendo la diferencia entre una cosa y otra. Vale. Vamos a... Y ya hemos puesto, bueno, te he dicho el primer soporte, que es de los 60.000, el canal de acumulación que nos marcó soporte y resistencia en todo febrero, 65.000, 70.000, y el nuevo canal que estamos llamándolo imantado porque está funcionando como un verdadero imán para el precio entre los 70 y 74.000. Esta zona es la zona de marzo, sin embargo, como muchas veces ocurre, los movimientos no son tranquilos, sino que el movimiento intenta avanzar, retrocede, busca liquidez que se ha podido quedar acumulada, vuelve a su sitio. Como ves, si llevas viendo o analizando o invirtiendo en cualquier activo, no solo Bitcoin, sabes que siempre es así. Por eso me gusta a mí determinarte de forma clara los soportes y resistencias, porque sí que son zonas a las que el precio va a ir. Por mucho que oscile, por mucho juego que intente hacer, siempre va a ir ahí. Vale, te he dicho los 70.000, ya por arriba los 74.000, que forma parte de la resistencia del canal de marzo. Y finalmente 79.000. No vamos a subir más arriba. En la previsión a largo plazo sí que iremos más arriba, pero en esta con lo que estamos viendo es suficiente. Lo que te comentaba de la acción del precio, ya hemos visto que ha vuelto a esta zona imantada,
pero también es importante la forma que adquieren las velas japonesas. Estamos viendo que cuando el movimiento empieza a bajar, empezamos a ver mechas continuas precedidas normalmente de una mecha grande, pero no tiene por qué, antes del movimiento en sentido contrario. Aquí también lo vimos y aquí lo estamos viendo. Eso es una zona habitual. Es algo para, no es simplemente para ver mechas y entrar, pero sí es un elemento de confirmación. Es necesario tener 3 o 4 elementos de confirmación una vez que tienes tu teoría prevista. Vale, aquí estamos viendo que aparecieron dojis y mechas largas en la parte inferior y el precio se lanzó. Tocó la zona que te digo imantada de los 70.000 y es justo donde estamos. Vamos a entrar en el volumen para ver lo que pueden estar haciendo las instituciones y adelantarnos a estas jugadas. De todas formas, todo esto de las instituciones, manos fuertes, soportes, resistencias, he diseñado un curso para que de cero a nivel de ganar en el mercado puedas hacerlo fácilmente. Y te he puesto un descuento hasta el 31 de marzo, voy a mantener ese descuento. Es muy interesante. Vamos a seguir con el análisis. Importante que en VSA, que ya sabes que utilizamos Wyckoff y VSA fundamentalmente para relacionar volumen y el movimiento del precio para saber lo que va a hacer después, en VSA la primera ley o norma que matiza su existencia nos dice que si hay una entrada importante de volumen tiene que haber también un spread, que es la diferencia entre la apertura y el cierre, tiene que haber un spread grande y es justo lo que estamos viendo. En el spread no tenemos que tener en cuenta las mechas, solo la apertura y el cierre. Vemos mucho volumen, vemos una vela, un spread muy grande. Este es un movimiento natural y no nos tenemos que preocupar, sino que simplemente entró volumen y el precio acompañó. Aquí, como vemos, el spread es más pequeño y el volumen también es más pequeño, también es de una forma natural. Y vemos esta mecha inferior. Lo que nos está diciendo en principio es que va a entrar en esta zona de los 70-74. Puede que corrija un poco, juegue como ayer. Ya te dije que no iba a bajar de mitad del canal y es justo hasta donde fue, hasta los 75,5. El canal, me refiero al canal de febrero, que era entre los 65 y 70, y te dije que como máximo iba a bajar hasta la mitad y aquí lo tuvimos y ahora ya está en esta zona. Estamos viendo que el volumen entra ordenado, tanto en una zona como en otra. Cuando digo ordenado, ya sabes que me refiero siempre a los picos de volumen, es decir, esa vela más grande que las 2 o 3 anteriores y que las 2 o 3 posteriores. Cuando este volumen es organizado, es que hay una mente colectiva detrás, que es la institución, la mano fuerte, la ballena, que nos está poniendo el gráfico justo donde ella quiere, y es lo que tenemos que nosotros no intuir, sino ver y reaccionar de esa forma. Vale, vamos antes de entrar en el largo plazo, quiero ver también como otras veces, el net volume. Aquí el net volume, ya sabes que es la diferencia entre el volumen comprador y el volumen vendedor, que lo que nos interesa de este indicador es ver si hay alguna discrepancia, es decir, si vemos que está ganando el volumen comprador, que es cuando el pico sube, eso es que gana el volumen comprador, y si no vemos una vela verde también grande, si el pico se va mucho del cero, o menos grande si no se va, si no vemos esto, o al revés, si es volumen vendedor el que gana, si no vemos esto tenemos que estar preparados porque algo se está preparando. En el movimiento ascendente fue normal y fue acorde con los picos, pero cuando vemos que gana el volumen vendedor, no estamos viendo esa bajada correlativa. Eso nos tiene que despertar una pequeña alerta cuando vemos algo así. Eso ocurrió en estos dojis, vemos este pico y aquí nos teníamos que dar cuenta que entre el imán que te decía y luego esta discrepancia entre el volumen neto y el movimiento del precio, ya nos estábamos dando cuenta que algo estaba pasando y, como ves, el precio subió a su zona. Ahora ha habido un poquito de retroceso, se acerca al cero, pero sigue siendo vela verde de precio porque el volumen comprador sigue ganando. Es lo que podemos entender. Hoy es 23 de marzo y lo que podemos entender es que la previsión que hemos hecho de que
esta zona entre 70 y 74 funciona esta semana como un imán, va a seguir aplicándose a partir de hoy. O sea que no tenemos que tener ningún problema de pensar que en el corto plazo va a bajar, va a desplomarse, como he oído gente que me ponéis en los comentarios, hasta 50.000. Yo en el corto plazo no tendría ese problema. Vale, ya hemos analizado el corto plazo. Ahora vamos a entrar a lo que te decía del medio largo plazo. Quito este net volume, limpio el gráfico y vamos a cambiar. Para analizar el medio o largo plazo, en vez de 4 horas, que es el plano general que yo pongo para interpretar las entradas y salidas y cómo está el mercado, lo que hacemos es cambiarlo por 5 días. Vamos a buscar el 5 días. ¿Dónde lo tenemos? 2 días, 5 días. Vale, perfecto. Y lo tenemos aquí. Vamos a reducir un poquito el gráfico para, como es nuevo este análisis, tenemos que hacer primero la configuración general y luego a partir de ahí, de la misma forma que lo hacemos en 4 horas, porque en realidad Wyckoff, VSA, análisis técnico como yo lo interpreto, se hace igual en 4 horas, en 5 días, en 30 minutos, en 15 minutos. Eso depende siempre de tu estrategia y cómo estés mirando el gráfico. Importantísima, en primer lugar, esta zona en la que estamos ahora, esto se ha reducido, pero es la zona que estábamos mirando en febrero y marzo. Y como ves, corresponde una zona de gran actividad que esto ya ha ocurrido tiempo atrás. Estamos hablando de esto empezó en 2024. Pero se está repitiendo ahora en 2026. Por lo que te decía de las order limits y las zonas de mercado que las instituciones siempre miran, porque ellas no tienen prisa, pueden funcionar en 5 minutos, pero también en meses y años. Ellos lo único que saben es que van a ganar dinero y es lo que intentan hacer. Vamos a poner, como ponemos siempre, ahora en este gráfico, soportes y resistencias. Vamos a poner, los soportes van a coincidir prácticamente con los que hemos visto en el corto plazo de 4 horas, van a coincidir prácticamente. Este es la zona de los 70, 71.000. Aquí, cuanto más abrimos el gráfico, las zonas, que no son líneas, son zonas, se van haciendo más grandes. Pero para entender hacia dónde va a ir es más que suficiente. Una siguiente zona muy activa es esta. La marcamos también, que es la zona aquí un poquito más bajo, como has visto, 58, pero es esa zona que fue justo donde tocó el selling climax. Vamos a poner ya muy por arriba, vamos a poner 3 soportes, vamos a decir 3 soportes y 3 resistencias, y a partir de ahí lo analizamos con el volumen. Vale, la zona importantísima de los 98, 99, lo ponemos en amarillo. Ya sabes, eso lo hacemos igual. Las zonas que son de resistencia en amarillo y las zonas que son de soporte en azul. Vamos a poner una por abajo ya muy importante, pero que no la vamos a tener demasiado en cuenta. Es la zona cerca de los 50. Vale, no estoy poniendo las zonas justas para que te des cuenta que es un margen. Aquí, por ejemplo, lo he puesto en 50, en 48, pero es la zona que puedes entender de 50. Pero es lo mismo. Y luego vamos a poner una zona muy arriba, que es la zona de los 117, 115, que es esta. Ya te digo que en el curso te explico cómo detectar estas zonas en cualquier temporalidad de forma muy fácil. Vale, pues ya tenemos los 100, te lo repito para que quede claro, este plano en el medio largo plazo, que es la zona de los 115, la zona de los 99, zona de los 70, zona de los 60 y zona de los 50.000 dólares. Esas son los escalones que vamos a tener en cuenta. Movimientos más pequeños no los vamos a tener en cuenta porque es para medio largo plazo. Nos da igual si nuestra previsión es que alcance los 98.000, por ejemplo, ahora lo vamos a analizar, nos da igual que ahora baje un poco o incluso toque los 60 si lo que va a hacer en el medio plazo es llegar a los 98. Vale, y ahora ya vamos a entrar en el volumen, que aquí sí que nos va a decir todo lo que queremos saber.
Como ves, aquí hay una zona muy clara de entrada exagerada de volumen en estos tres picos. Luego ha estado muy organizada después de este pico, que fue en 2025, el volumen ha sido muy ordenado y los movimientos son como muy cuadrados. No vemos grandes oscilaciones. Como ves, prácticamente siguió esa línea de los 90.000 que te he comentado, que es una zona muy interesante, y luego ha bajado a esta zona de los 70.000. Hay variaciones, pero en el largo plazo es lo que podemos ver. Y lo que entendemos de estos picos de volumen es cuando se produjo esa subida hasta más de los 125.000 dólares. Entró una gran cantidad de volumen bajándolo, porque eso era, en ese momento era una locura, y a partir de ahí fue la corrección del mercado hasta donde estamos ahora. Entendemos ya con el volumen y estos tres picos que lo que han hecho las instituciones es bajar justo el precio hasta esta zona para buscar esa acumulación. Es decir, en tres toques, ahora lo vemos con gran proyección. El primer toque hizo que bajase de esos 126.000 dólares, entrar en este canal, y cada vez que quiere romper una de estas, en este caso uno de estos soportes, cada vez que quiere romperlos entra una gran cantidad de volumen. Puede ser no inmediato, pero cuando entra esa cantidad de volumen vemos esa reacción. Lo que podemos entender, esto ya es la previsión para lo que va a hacer Bitcoin en este 2026, es que está en esta zona larga de acumulación. Hemos visto ya no durante febrero, ya no durante marzo, sino durante todo 2026. Lo que va a hacer, en principio, si no vemos nada raro en el volumen, porque cada semana, según lo que me digáis, dejadme en comentarios cada cuánto creéis que debo hacer un análisis a largo plazo, y así lo haré. Lo que podemos entender es que este canal de acumulación tiene que llenarse de liquidez para seguir otra vez hacia donde estaba, porque ya sabes que Wyckoff descubrió la teoría de estas instituciones, que lo que hacen es moverse en fases. Hay una fase de distribución, luego un markdown, que puede ser una, dos o tres veces, o las que sea, pero hay un markdown que baja. Todo eso en el curso te lo explico muy bien. Y luego hay una zona de acumulación y luego un markup, que lo que hacen las instituciones es cogen liquidez en una zona baja, poco a poco, de forma disimulada, lo van subiendo, ya ves que no tienen prisa, y luego dejan toda esa liquidez en una zona alta, ganan esa diferencia, y luego empieza otra vez el ciclo, lo bajan y lo vuelven a subir. Eso una y mil veces en todos los mercados. Ahora estamos estudiando Bitcoin, pero todos los mercados funcionan así. La previsión para este 2026 es que siga esta acumulación, y cuando las instituciones consideren que esa liquidez ya es suficiente, empezarán otra vez el movimiento ascendente. Tendremos que buscar en primer lugar esos 100.000, sería una zona muy clara, y ahí voy a seguir haciendo análisis, y ahí tendríamos que determinar si va a seguir hasta buscar los 125.000, que fue la otra zona de distribución, o va a hacer una zona de distribución más baja en los 90.000. Pero en cualquier caso, los 98.000, 100.000, esa zona es seguro la zona que las instituciones están mirando como zona de distribución, primera distribución, única distribución, o en una fase de distribución, pero es la que están mirando. Entonces, la previsión que podemos hacer para 2026 es que el precio de Bitcoin va a llegar a los 100.000 dólares. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Este vídeo igual ha quedado más largo por lo que te decía del análisis a largo plazo. Dime si te ha gustado, qué opinas de ello, y como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que simplemente comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Muchas gracias y nos vemos mañana.